supongo, del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales a estas jornadas, a estas primeras jornadas donde se va a analizar el tema de la educación en el respeto a los animales. Jornadas como esta que iniciamos nos permiten estrechar la colaboración entre el colegio, por una parte, y, como ya he dicho, por esta vuestra casa. Por tanto, unos y otros, unas y otras, y sus combinaciones, trabajamos por la educación de las personas y, en este caso en particular, por el respeto y la defensa de los animales no humanos. Y es que la educación es la clave esencial para el progreso moral y la creación de nuevos valores éticos en la sociedad y, por tanto, para el cambio hacia el respeto hacia esos animales no humanos. Los animales humanos, es decir, nosotros y otros como nosotros, somos muy racionales a la hora de planificar el exterminio de los animales no humanos, pero somos poco razonables a la hora de comprender su sufrimiento y su dolor, y mucho menos a la hora de compadecernos de ellos. Los animales humanos vivimos en una larga y cuasi permanente contradicción en nuestras relaciones con los animales no humanos. Les matamos por compasión cuando sufren sin remedio, pero les matamos sin compasión cuando no sufren, procurándoles su sufrimiento y muerte para satisfacción de nuestras pasiones. Extraña forma esta de infundir compasión y de ser compasivos por parte de presuntos agentes morales que deberían tener a su cargo el procurar el mayor bienestar posible para todos los seres vivos del planeta y así avanzar hacia una ética animal global que tuviera como objetivo, si no la supresión del sufrimiento, sí al menos su atenuación. Jornadas como esta deben contribuir sin duda a tales fines y por todo ello la sección profesional para la educación en el respeto a los animales está, creemos, en el camino adecuado para realizar una aportación valiosa. Enhorabuena por la iniciativa y muchas gracias por vuestra atención. A continuación damos la palabra. ¿Por qué orden preferís? ¿Cómo queréis? Vale, pues primero a Nina y luego a Julián. Gracias. Bueno, pues buenos días y gracias a todos por vuestra presencia y participación. ¿Se oye, no? Sí. Soy Nina Pérez Blasco, soy la educadora social y coordinadora de la espera de la sección profesional de educación en el respeto a los animales. Es muy esperanzador para nosotros, para seguir con nuestro trabajo, ver que hay una creciente preocupación por la situación en la que se encuentran los animales como consecuencia de la acción humana y de la escasa o nula educación en este sentido. Promover la educación como herramienta fundamental para lograr el cambio en nuestra relación con ellos y hacer de ella un nuevo campo de trabajo para los educadores sociales es el objetivo fundamental de estas jornadas. La educación social es evolutiva y se va adaptando a las necesidades y reivindicaciones que una sociedad en constante cambio genera. Y el cambio en la forma de relacionarnos con los animales, las ideas de respeto y justicia hacia ellos, están cada vez más presentes en la sociedad. El Colegio de Educadores de Valencia ha sido el primero del Estado en recoger y respaldar este nuevo ámbito educativo, aunque esperamos y deseamos que en breve deje de ser el único. Como siempre, dentro de la educación social, el trabajo del voluntariado ha precedido y justificado la incorporación de nuevos ámbitos laborales al programa de estudios de esta carrera. Así también, nuestra práctica educativa ha estado basada en el voluntariado, pero consideramos necesaria la profesionalización de este nuevo ámbito educativo y para ello hemos de lograr que los programas de estudio y la formación de los futuros educadores sociales recojan la educación animalista en sus diseños curriculares. Tenemos la seguridad de que pronto quedará suficientemente justificada esta necesidad y las presentes jornadas así pretenden avalarlo.
Bueno, quería deciros también que al final de las jornadas os pasaremos un cuestionario de valoración, lo tenéis en las carpetas, lo podéis rellenar al final y dejarlo en la mesa informativa de la entrada. Otra cosita que tenía que recordaros, porque hay mucha gente que no se ha apuntado aún a los talleres, podéis también apuntaros al taller que elijáis, porque son simultáneos. Tenéis que elegir uno de los tres y por orden, hasta que se llenen, podéis ir eligiendo, si no, pues en preferencia el segundo o el tercero. Y creo que no me queda nada más por deciros. Bueno, daros las gracias y pasamos la palabra a Julián. Bueno, pues soy Julián, soy el presidente del Colegio de Educadores Sociales, represento a una junta de gobierno en la que esta iniciativa de esta sección profesional, cuando Nina nos propuso llevar a cabo estas jornadas, pues acogimos con mucho agrado, porque como educadores sociales nos interesa en primer lugar dos cosas: abrir campos de la educación social y en segundo, como aquí se ha dicho, el respeto a los derechos de los animales, pues es algo que como profesionales de lo social pues también nos interesa. Debo dar las gracias una vez más a esta casa, al señor decano, por abrirnos las puertas, por encontrar profesores que también están interesados en este tema. Para nosotros esta facultad, ya desde hace más de 10 años, con el permiso del señor decano, es nuestra segunda casa. Desde luego los futuros educadores sociales salen de aquí. Muchos de vosotros sois estudiantes de educación social, otros sois profesionales que estáis trabajando en este campo o os interesa este campo. Y lo que queremos es traerlo, que lo veáis, que lo conozcáis, que los profesionales de reconocido prestigio que están batallando y luchando por estos derechos puedan venir aquí, nos puedan explicar qué es lo que están haciendo y, lo más importante, en qué nos fundamentamos. Yo creo que el cartel que os traemos pues trae personas muy interesantes, gente que está en la primera línea y que es muy importante escuchar y fundamentar unas ideas claras. Esta semana para el Colegio de Educadores ha sido una semana donde nos estamos dejando la piel. Desde el lunes que empezamos en el aulario número 3 trayéndoos a todos los estudiantes de educación social el mundo profesional, hasta mañana que acabemos con estas jornadas. La hemos titulado la Semana Internacional de la Educación Social y la verdad es que, aunque miembros de la Junta, como os digo, nos estamos dejando la piel, está siendo muy satisfactorio. Deciros que para estas jornadas sois más de 110 personas las que os habéis inscrito, lo cual supone que este tema no es nada baladí, es decir, que Nina y las personas que forman la sección profesional sabían que esto era necesario, que es la primera vez que en Valencia se va a hablar de lo que en estos 2 días aquí vais a escuchar, y que es muy importante y que encima habéis dado una respuesta que a nosotros pues nos enorgullece. Yo creo que el colegio está para eso, para que los profesionales os aprovechéis de él, para que hagamos cosas como esta y para que la educación social siga adelante y dentro de nuestra sociedad, en todos los ámbitos, que ya son muchos, estemos representados y hagamos un buen trabajo, que nuestro buen trabajo tiene que repercutir en la sociedad en la que vivimos. Así que adelante, que disfrutéis de estas jornadas y que no sean las únicas, que el año que viene podamos volver a convocarnos aquí y sigamos tratando este tema. Muchas gracias. Bien, pues gracias Nina, gracias Julián, y nada más me queda decir que quedan inauguradas las primeras jornadas en educación
vea cumplidas sus aspiraciones con estas jornadas. Muchas gracias y buenos días. Tenemos como apertura estelar y particularmente relevante la conferencia del profesor Mosterín, Jesús Mosterín. Jesús Mosterín es autor de más de una treintena de libros, numerosísimos artículos, contribuciones a congresos, miembro de diferentes sociedades y una persona con una larga lista de méritos, porque ha sabido cosechar grandes resultados en los ámbitos de estudio que desde la filosofía ha practicado. Ha desarrollado su carrera profesional como catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Barcelona y posteriormente como profesor de investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC. Dedicado inicialmente a la lógica formal, en la cual se forma en Alemania y casi de forma simultánea en filosofía de la ciencia, no ha escatimado sus simpatías por las corrientes de filosofía analítica que han tenido un amplio desarrollo en el siglo XX, a la cual él mismo ha dedicado valiosas aportaciones. No podemos olvidar sus interesantes y perennes reflexiones sobre los conceptos de racionalidad teórica y racionalidad práctica, como muestra su libro más reciente, Ciencia, Filosofía y Racionalidad, hace escasamente unas semanas publicado por GEDISA. Se mueve Jesús Mosterín con soltura en las áreas más especializadas de la filosofía de la cosmología y la filosofía de la biología, amén de algunas otras contribuciones interesantes a la filosofía política. Precisamente en el ámbito de la filosofía de la biología ha desarrollado una filosofía de la animalidad que tiene un sabor claramente aristotélico, por Aristóteles, un filósofo al que él idolatra, como ha puesto de relieve en numerosas ocasiones, mezclado este sabor aristotélico mezclado con los brillantes resultados que proporciona el estudio del genoma. Estas ideas hacen que Jesús Mosterín sea un filósofo de primera línea en la defensa de los derechos de los animales o de los homínidos no humanos, como él prefiere decir, por los cuales siempre ha sentido simpatía y lo cual le ha permitido ser presidente honorario del proyecto Gran Simio en España y publicar unos cuantos libros tan interesantes como Vivan los animales, A favor de los toros, El reino de los animales, o, por ejemplo, El triunfo de la compasión, que saldrá a la luz muy pronto, según tengo entendido, en marzo. Bien. En esta línea, algunos todavía recordamos sus famosas contribuciones al debate que se generó en Cataluña sobre la abolición de las corridas de toros y que afortunadamente acabó con la abolición, es decir, desaparecieron las corridas en Cataluña, como sería deseable que desaparecieran en otras partes. Bien, si a todo ello unimos un excelente sentido del humor, bien acompasado con un verbo claro y riguroso, la experiencia de atender a una conferencia del profesor Mosterín puede resultar apasionante y yo diría que inolvidable. Muchas gracias y espero que todos y todas disfrutéis. Muchas gracias, Jesús, por aceptar la invitación de espera y, bueno, adelante. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por tus amables palabras y espero que el público después de oírme no se sienta defraudado después de las alabanzas que has hecho. Y también los aplausos iniciales que se dan en las conferencias siempre son prematuros porque hay que esperar al final para saber si uno quiere aplaudir o silbar. Bueno, desde aquí les voy a ustedes
Veo que la mayoría son centristas, están aquí en el medio. Luego hay algunos a la izquierda y muy pocos a la derecha. Aquí. Voy a hablar del asunto de la compasión en referencia a los animales. Cuando uno habla de nuestra relación con los animales y de nuestro trato con los animales, a veces se habla en términos de cosas que en realidad no existen, como son los derechos, como son cosas de estas, es decir, que a la gente normalmente pues le gustan las cosas que no existen y la gente se apasiona mucho por las cosas que no existen. O sea, la gente en el mundo, si ven ustedes en la prensa, se apasiona por los dioses, por ejemplo, por las naciones, por los derechos, por la dignidad, por cosas que no existen. Mientras que hay las cosas que sí existen, pues hay, no sé, un bicho concreto que hay, que sí existe, nosotros mismos que existimos, nuestro cerebro que existe, las emociones que se forman en nuestro cerebro, que son en definitiva una actividad electroquímica en ciertas zonas del cerebro, pero eso sí existe. Entonces a mí me gustan más las cosas que sí existen y defender las relaciones entre unas y otras en función de lo que existe, que inventarnos una especie de justificaciones. La noción de derecho, por ejemplo, es una noción, no el derecho positivo, que es lo que estudian los juristas y lo que aplican, en fin, los jueces, etcétera, que eso es algo que claro que existe. Pero los derechos, cuando nosotros en el lenguaje de las discusiones morales y éticas hay modas también. Así como, por ejemplo, bueno, las faldas, por ejemplo, pues a veces son estrechas, a veces anchas, a veces cortas, a veces largas, y todo esto depende de la moda. Hay una moda de las faldas, o había antes, ahora parece que hay más libertad de que cada falda sea como sea. Pero lo mismo ocurre en la moral. Hay una moda en la moral de las expresiones y los conceptos y las palabras que empleamos. Por ejemplo, en la antigüedad, palabras tales como responsabilidades, derechos, etc., no existían. Solo los que hablaban de moral hablaban de bienes y de males, y se preguntaban si algo era un bien o si algo era un mal. Y Aristóteles, por ejemplo, pues siempre se pregunta cuál es el bien de una especie animal, cuál es el bien humano, el agazón antropino, es decir, cuál es el bien de la especie humana, etc. Luego en la Edad Media ya no se hablaba constantemente de pecados, por ejemplo, que todo era pecado y que esto puede ser pecado, vamos a ir al infierno, tal. Luego en la edad, por ejemplo, en finales del siglo XVIII, la edad luego posterior prusiana y tal, pues se hablaba de deberes, todo eran deberes, los deberes, que esto es nuestro deber, esto es el deber tal. Bueno, y así las cosas han ido variando, y en la época esta en la que nosotros vivimos, no desde ahora, pero desde hace ya unas pocas décadas, lo que está de moda es hablar de derechos. Es decir, que lo mismo que en otra época de la antigüedad, si yo hubiera sido profesor, no sé, de esta facultad, y habría ido a ver al decano a pedirle que me suba el sueldo, por ejemplo, pues le habría dicho que sería un bien que me subiera el sueldo, porque tal. Luego en la Edad Media, pues le habría amenazado con que era un pecado no subirme el sueldo que pensara en el infierno. Luego en otra época le habría dicho que era su deber como decano. Y ahora normalmente, si fuera a pedir lo mismo, iría a verle y le diría que tengo derecho. Es decir, que ahora las reivindicaciones, las cosas que pedimos, normalmente las enfundamos en la jerga esta de los derechos. Lo que pasa que a diferencia que si yo voy digo y discutimos si tengo un tumor, no sé, en el hemisferio izquierdo de mi cerebro o no, pues esto se puede hacer una radiografía, se puede hacer tal y ver si tengo un tumor o no. Incluso se puede esperar, si me muero, pues me pueden abrir, hacer la autopsia y ver si efectivamente tenía el tumor o no. Sin embargo, si discutimos si tengo un derecho o no, no se puede hacer una radiografía y comprobar si tengo el derecho o no. Y aunque me muera, no se me puede hacer la autopsia y comprobar si tengo el derecho o no, por la sencilla razón de que el derecho, los derechos que tenemos, pues son meras palabras. Entonces, no hay ningún instrumento, digamos, físico que los registre, a no ser que sean derechos positivos, es decir, derechos creados por la legislación. Entonces, normalmente empleamos la jerga de los derechos un poco para enfundar nuestras reivindicaciones. O sea, por ejemplo, si pensamos que nos gustaría, qué sé yo, que todos los niños pues tuviesen un ordenador, pues entonces esto
en vez de decir sencillamente, que sería lo más sencillo, queremos que todos los niños tengan un ordenador, normalmente lo que decimos es todos los niños tienen derecho a tener un ordenador. Pero esto de los derechos, bueno, los derechos, nadie tiene ningún derecho a nada, a no ser que una sociedad políticamente organizada pues lo reconozca en su legislación y implemente e imponga pues eso que se ha implementado. O sea, por ejemplo, tienen los hombres y las mujeres, tienen los seres humanos, los humanos, el derecho a no ser esclavos, a ser libres en este sentido. Pues depende. En general no lo tienen. O sea, en general, hasta finales del siglo XVIII, siempre todas las filosofías, todos los derechos positivos, todas las religiones, todos los profetas, todas las ideologías políticas, todos han estado de acuerdo con la esclavitud. No ha habido nadie que se haya opuesto a la esclavitud. La esclavitud era lo más natural del mundo. Sin embargo, en el siglo XVIII, pues a finales del siglo XVIII, algunos empezaron a decir, como Tom Paine, etcétera, que si que tenemos el derecho a ser libres. Entonces escribió la novela aquella de la cabaña del tío Tom, donde un pobre esclavo negro tal. Bueno, empezaron a cambiar las cosas y poco a poco se llegó a una situación en que la esclavitud fue siendo abolida. Por ejemplo, en España fue abolida a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero la esclavitud era algo normal, había en todas partes esclavos, incluso en los conventos había esclavos. Por ejemplo, en un convento muy bonito que hay en Arequipa, en Perú, si ustedes lo ven, que es muy grande y bonito, pues se ven las celdas de las monjas, un convento femenino de monjas. Y entonces las monjas entraban con distintas dotes. Y las monjas que entraban con dote pequeña, pues tenían una habitación pequeña, pero las que entraban las monjas que entraban con una dote grande, en vez de recibir una celda pequeñita, recibían como un apartamento. Y entre otras cosas, según la cuantía de la dote, tenían una o dos habitaciones para sus esclavas. Entonces la monja entraba ya en el convento acompañada de una o dos esclavas. Entonces las obligaciones que tenían las monjas, por ejemplo, una vez a la semana cada monja tenía que barrer el claustro, supongamos. Bueno, la que estaba sola pues lo barría ella, pero la que entraba con su esclava, pues la esclava barría en su nombre y tal. Y esto de los esclavos estaban en todas partes y en todos los países, y en ningún sitio se abolió la esclavitud hasta el siglo XIX, y costó abolirla. En Estados Unidos incluso, pues como saben ustedes, dio lugar a una guerra civil. Entonces la guerra esta americana que hubo a mediados del siglo XIX, la guerra en que Lincoln y todos estos que han oído ustedes hablar y han visto películas y tal, pues esto fue en torno al tema de la esclavitud, que de pronto la discusión se hizo virulenta, a unos les parecía que había que abolir la esclavitud y otros estaban dispuestos a luchar hasta la muerte por mantener la esclavitud, y al final pues hubo una guerra civil que finalmente ganaron los abolicionistas, digamos, y se abolió la esclavitud en Estados Unidos. Como digo, en los países europeos se abolió más tarde, en realidad. Y lo mismo ha ocurrido pues con otras muchas cosas. Por ejemplo, tienen las mujeres derecho a votar, el derecho al voto. A principios del siglo XX las mujeres no tenían ni habían tenido nunca el derecho a votar en ningún país del mundo. Entonces, de pronto, pues hubo las sufraguetes estas, las sufragistas en la Gran Bretaña, empezaron a pedir el derecho del voto a las mujeres. Y algunos también, algunos hombres, algunos filósofos incluso, como el famoso Bertrand Russell, las apoyaron. Hubo unas situaciones un tanto curiosas, como que, por ejemplo, el Partido Feminista se presentó a las elecciones pidiendo en su programa únicamente el voto, el derecho al voto para las mujeres. Pero como las mujeres no podían ser candidatas, todos los candidatos eran hombres. Y entonces uno de los candidatos era Bertrand Russell. Entonces y naturalmente ninguno salió elegido, porque los únicos que podían votar también eran los hombres. Entonces, pero en fin, después de unos avatares que no vamos a describir aquí, finalmente se consiguió en Inglaterra el derecho al voto de las mujeres, y luego en otros países. Y luego también en España. Por ejemplo, en España se consiguió antes que en Francia, por poner un ejemplo. Y ahora
pues excepto algunos países islámicos, en todos los países en que hay elecciones, pues votan las mujeres y los hombres. Pero no es que las mujeres tengan un derecho a votar, por así decir, como tienen orejas, sino que ahora pues tienen derecho a votar porque nos hemos puesto de acuerdo, o sea, que una reivindicación que hemos aceptado y hemos plasmado en leyes positivas. O sea que, en definitiva, hay una distinción tajante entre el mundo de la realidad o de la naturaleza, lo que los pensadores del siglo -V, los sofistas, se llamaban el mundo de la physis, y el mundo de la convención, el mundo de la política, el mundo del nomos, que llamaban. O sea, el nomos es convencional, mientras que la physis es natural. Piensen ustedes, por ejemplo, en la vaca sagrada de la India. La vaca sagrada es vaca por naturaleza y es sagrada por convención. Cuando un niño o una niña pues llega, qué sé yo, a los 13 años o algo así y llega a la pubertad, entonces se producen en su cuerpo unas determinadas transformaciones, empieza a generar un cierto tipo de hormonas. Esto es una parte de la realidad y entonces decimos que ha llegado a la pubertad. Y a partir de ese momento, pues más o menos empieza a ser pues sexualmente, reproductivamente fértil. O sea, si es una niña, pues puede quedarse embarazada, y si es un niño, pues puede fecundar. Otra cosa muy distinta es la mayoría de edad. La mayoría legal de edad la decide el Parlamento, y entonces cuando se reúnen, por ejemplo, en España las Cortes o en otro país el Parlamento, puede decidir que la mayoría legal de edad sea a los 18 años. Pues muy bien. Entonces es a los 18 años, pero al mes siguiente pueden cambiar la ley y decidir que sea a los 21, pues a los 21. Y al mes siguiente pueden cambiarla a los 14, y es a los 14. O sea, uno no se puede preguntar a qué edad tiene lugar la mayoría de edad, porque eso es una noción convencional. La única respuesta que se puede dar es la mayoría de edad tiene lugar cuando nosotros queramos que tenga lugar. O sea, las convenciones dependen de nuestra voluntad. Es como, por ejemplo, que uno de nosotros sea un ser humano y no un cocodrilo, pues eso no es convencional. O sea, yo, por ejemplo, por mucho que desease ser un cocodrilo, pues no podría ser un cocodrilo. Entonces, por ejemplo, si ahora yo me pudiese transformar en un cocodrilo, me transformaría y en vez de estar sentado en esta silla, me pondría aquí como tumbado sobre esta mesa, abriría una boca enorme y les dejaría a ustedes muy impresionados. Pero yo no puedo transformarme en un cocodrilo, porque yo soy un ser humano por naturaleza. Lo que cada uno de nosotros está determinado e inscrito en sus genes, y mis genes no son genes de cocodrilo, sino de ser humano. Sin embargo, hay otras propiedades que sí. Por ejemplo, el decano de la facultad no es decano de la facultad por naturaleza, es decano de la facultad porque ha sido elegido siguiendo unos ciertos procedimientos convencionales que se han establecido. Y por eso, aunque el decano de la facultad, que es un ser humano, va a seguir siendo un ser humano dentro de 10 años, pues no sabemos si va a seguir siendo decano dentro de 10 años, porque eso, según las elecciones y las convenciones y los reglamentos, pues puede ir variando. Bien, en el caso de las criaturas que a nosotros en cierto modo nos dan pena o en cierto modo nos producen un malestar cuando vemos el estado en que se encuentran, que en cierto modo pues despiertan nuestra compasión, muchas veces reivindicamos que adoptemos convenciones para de alguna manera favorecerlas. O sea, si los hombres votan, las mujeres no votan, hombre, podría hacerse que voten. Si los no sé qué animales pues están encerrados en no sé dónde, podríamos decir, hombre, pues qué pena. Podríamos poner unas convenciones que estos animales pues pudiesen salir. Astrid Lindgren es una famosa escritora sueca, es quizá la escritora sueca más famosa. Entonces esta mujer hizo una campaña en Suecia hace ya, no sé, 3 o 4 décadas, para que no hubiera en Suecia vacas ni toros ni animales ganaderos que no vieran durante todo el día la luz del sol y que estuvieran inmovilizados. Entonces esta mujer movió el cielo y la tierra hasta conseguir que el Parlamento sueco aprobase por mayoría, y ahora es una ley en Suecia, que todas las vacas de Suecia tienen derecho a salir de paseo una vez al día
y establece en fin, los metros o kilómetros o lo que sea que pueden andar, y establece además cuáles son las consecuencias de que un ganadero, por ejemplo, no saque sus vacas a pasear. Entre otras consecuencias son que pierda la propiedad de las vacas e incluso, si se repite, que pierda el permiso a practicar la ganadería. Porque en definitiva, pues como decía Kelsen, el que alguien tenga un derecho a algo, pues es otra manera de decir que los demás tienen una obligación respecto a él. O sea, el derecho de las vacas a salir de paseo en Suecia es la obligación que tienen los ganaderos de sacarlas a pasear una vez al día. Como el derecho que tienen los niños en España a ir a la escuela es la obligación que tienen sus padres a llevarlos a la escuela. Bueno, nosotros estamos, yo ahora acabo de emplear la palabra esta de la compasión y acabo de aludir a la compasión, que es la que da título a esta conferencia y que es muy importante, porque en definitiva, cómo nos comportemos con los demás seres humanos y con los demás animales, pues depende mucho más de nuestras emociones que de nuestras ideas y de nuestras teorías. Es decir, las buenas personas no suelen actuar bien porque han estudiado no sé qué abstrusas teorías, sino que suelen actuar bien porque tienen buenas emociones y por lo que tienen buenos sentimientos. Y existe en la realidad científica de las cosas esto que en el nivel vulgar, digamos, del lenguaje ordinario, pues se llaman cosas de estas como la bondad y la mala leche, y todas estas cosas existen. Y en especial existe la agresividad. Y la agresividad, sobre todo en los machos, pues existe en todas las especies mucha agresividad. Y la agresividad existe porque ha sido seleccionada en la selección natural. O sea, todos ustedes habrán visto, por lo menos en películas, y muchos de ustedes también en la realidad, yo también lo he visto entre muchos animales, cómo los machos transmiten sus genes. Es decir, normalmente, muchas veces, en muchísimas especies, pues hay unas peleas tremendas en las cuales al final el más agresivo y más fuerte es el que gana y es el único que transmite sus genes. En fin, me acuerdo, por ejemplo, un par de veces he estado en la península Valdés, en Argentina, que es un sitio, en fin, la península, y en el Atlántico, desolado y deshabitada, pero tiene alrededor toda una serie, la banquisa que se llama, que es una zona plana, que en la marea alta está cubierta un poco de agua, y en la marea baja pues se queda al aire libre, y está lleno, en la época, por ejemplo en esta época, aunque si estuviéramos nosotros ahora ahí en otoño, está lleno de harenes de elefantes marinos, mirunga en latín, que son unos animales, en fin, unos sirénidos, y habrán visto ustedes fotos que los machos tienen como una especie de nariz muy grande, que es como una trompa que les cae. Bueno, pues cuando uno está allí y los mira, siempre hay, en medio de un harén, hay un macho muy fuerte, muy agresivo y que está lleno de heridas y está feísimo, está impresentable, está sangrando por todas partes y tal. Y este bicho, se le llama el sultán, porque este se ha peleado con todo Dios, ha ganado a todo Dios y es el único que tiene derecho a copular con las 30 hembras o los que sea que tiene alrededor y, por lo tanto, a transmitir sus genes a la siguiente generación. Y alrededor de este sultán, de este macho, pero a una distancia prudencial de más de 300 metros, uno ve otros machos que se llaman los solteros, que están guapísimos, que no tienen ni una herida, están absolutamente impecables, están relucientes, están como para sacarlos en una foto inmediatamente. Y estos machos tan guapos, pues no se comen un rosco, es decir, no transmiten ni un solo gen, porque son menos agresivos que los otros, y por lo tanto, cada vez que uno de estos solteros se acerca al harén, el sultán, que parece que está muerto, está dormido, porque está ahí como una masa aplastada contra el suelo que no se mueve, pero lo único que le hace ponerse en movimiento es el acercamiento de un posible rival. En ese momento el sultán, como una especie, como si tuviera un resorte por debajo, da un salto hacia arriba, con unos gruñidos tremendos, se acerca al otro y empieza una pelea a muerte con el otro, y le da unos mordiscos. Entonces el otro normalmente, después de recibir un par de mordiscos, pues echa a correr
rápidamente en dirección contraria. Y por lo tanto le deja el harén libre al sultán, que es el que transmite sus genes. Entonces, en las especies animales existe la agresividad. Esto no es una convención, esto es una cosa real, que existe. Y existe porque ha sido seleccionada por la evolución para que exista, porque tiene ventajas, en fin, etc. Y esto tiene aspectos buenos. Por ejemplo, las empresas, como saben ustedes, pues tienen una tarea muy difícil, porque muchas veces pues, las empresas van mal, muchas veces no venden sus productos, muchas veces hacen quiebra y bancarrota. Ahora mismo, pues, hace años que en España pues, muchas empresas están cerrando, están quebrando. Entonces, si ven los anuncios de que se buscan ejecutivos para las empresas, pues hay muchos anuncios que buscan ejecutivos agresivos. ¿Qué significa esto de los ejecutivos agresivos? No están buscando unos boxeadores o matones que se pongan a golpes con los otros, no. Lo que están buscando pues, es ejecutivos que no sean pasivos, que no se dediquen a estar simplemente sentados bostezando, sino que tomen iniciativas, que muestren una cierta hiperactividad, si quieren ustedes, que se denomina a veces como agresividad. Lo que pasa que naturalmente esta agresividad de alguna manera hay que controlarla y hay que limitarla. Por eso entre la mayor parte de las especies, cuando dos machos se pelean, que también se pelean las hembras, pero menos que los machos, pues las hembras también se pelean y las hembras también tienen testosterona, aunque menos que los machos, pero cuando se pelean dos machos, entonces, en la inmensa mayoría de las especies, la pelea se acaba en cuanto uno de ellos reconoce que el otro ha ganado. O sea, tienen un sentido un poco deportivo de la pelea. Se pelean, pero si uno de ellos reconoce que el otro ha ganado y manifiesta su sumisión, el otro automáticamente está genéticamente preprogramado para inhibir a partir de ese momento su agresividad y dejar de atacar. O sea, uno ataca y agrede hasta que el otro le reconoce su agresividad. Yo normalmente cuando trabajo vivo en el monte, digamos, y entonces tengo, entre otras cosas, tengo 4 gallinas. Bueno, en este momento 3, porque como muchas veces andan libres por allí, pues de vez en cuando viene el zorro y se despluma una gallina y se la lleva, y se la come. Entonces, precisamente tenía 4, pero anteayer vino el zorro y se comió a una de ellas, y otras veces tenía que cambiar. O sea, la libertad tiene un precio, la libertad es mucho más peligrosa que cuando estamos todos, en fin, encerrados en la cárcel, digamos, estamos mucho más seguros que cuando andamos libres por ahí, por la calle, y las gallinas pues están más seguras en el corral sí, pero bueno, las gallinas, si yo fuera gallina, yo siempre me pregunto, si yo fuera gallina, ¿qué es lo que me gustaría? ¿Cómo me gustaría que me tratasen? Y entonces, pues me gustaría también gozar de la libertad un poco, no del todo, pero un poco, aunque tenga riesgos. Es decir, en la vida, pues muchas veces estamos dispuestos a correr riesgos, y también las gallinas están dispuestas a correr riesgos, pero los riesgos no son gratis. Es decir, los riesgos a veces conducen a daños y a pérdidas, incluso de la propia vida, que es lo que les pasa a estas gallinas. Pero bueno, lo que decía es que la agresividad es inhibida en muchas especies animales por mecanismos internos que controlan y limitan e inhiben la agresividad. Y en nuestro caso, uno de estos mecanismos internos que controlan e inhiben nuestra agresividad es precisamente el mecanismo de la compasión. ¿Qué es la compasión? La compasión consiste, en fin, sin hablar ahora de neurología y tal, la compasión desde fuera, fenomenológicamente considerada, consiste en la capacidad que tenemos nosotros de ponernos imaginativamente en el lugar de otro que está padeciendo y de padecer con él. Por eso se llama compasión, que significa padecer con. La misma palabra se dice en griego simpatía, sympatheia, es decir, padecer con. La simpatía, o la compasión, o la empatía, que todo esto en definitiva es lo mismo, en lo que consiste es en ponernos en la situación de otro y en padecer con él. O sea, si nosotros vemos normalmente
Si somos personas sensibles y vemos que alguien, que otra persona, que otro animal, aunque sea no humano, pues está sufriendo mucho y está gritando y está padeciendo, aparte de nuestras consideraciones teóricas y morales, nosotros mismos nos sentimos mal, nosotros mismos sufrimos, padecemos con el que está padeciendo. Esto se llama la compasión. Y esto no se debe exclusivamente a cuestiones también teóricas, ni siquiera educativas, sino que nosotros estamos genéticamente preprogramados para tener la capacidad de la compasión. Hacia 1990 y tantos, no me acuerdo 90 y cuántos, 95 digamos o por ahí, unos científicos, unos fisiólogos y neurólogos de la Universidad de Parma en Italia descubrieron lo que se llama las neuronas espejo, que es en inglés mirror neurons. Las neuronas espejo son unas neuronas que ellos descubrieron en una zona que se llama la ínsula del cerebro. En fin, no vamos a hablar ahora aquí de esto en detalle porque sería complicado, pero descubrieron que en una zona, en fin, del cerebro que está debajo del surco izquierdo, descubrieron unas neuronas a las que llamaron neuronas espejo, que se activan tanto cuando nosotros hacemos algo como cuando vemos a otro que hace ese algo. O sea, por ejemplo, yo levanto este vaso y ciertas neuronas se activan en mi cerebro, evidentemente, porque si no, no lo levantaría. Pues bien, cuando yo veo a otro, o sea, suponiendo que algunas de estas neuronas que se activan en mi cerebro cuando yo levanto el brazo sean neuronas espejo, entonces si yo no hago nada, pero simplemente veo que uno de ustedes levanta un vaso de plástico con agua dentro, entonces estas neuronas se activan también. Y si yo, por ejemplo, siento un sufrimiento porque me han, qué sé yo, pues me he hecho una herida en la rodilla y entonces me duele, entonces algunas de las neuronas que se activan en mi cerebro son neuronas espejo. Pero si a mí no me pasa nada en la rodilla, pero yo veo que a ustedes o a uno de ustedes o a un perro o a quien sea que se cae y se hace una herida en la rodilla, yo veo que entonces estas neuronas espejo se activan también. Es decir, las neuronas espejo lo que tienen de peculiar es que se activan no solamente cuando a nosotros nos pasa algo, sino cuando vemos también que ese algo le pasa a otro. Por eso, pues en fin, aunque todo esto todavía no lo conocemos suficientemente bien, hay muchos, actualmente pues la mayoría de los neurólogos piensan que cualquier explicación que podamos dar en el futuro científica del mecanismo de la compasión y del sentimiento de la compasión, pues necesariamente, digamos, se basará en parte al menos en el efecto de las neuronas espejo, que nos permiten, por así decir, sintonizar con los demás. Porque claro, esto de la compasión es una cosa muy peculiar, uno entiende todavía mejor que a uno le afecten las cosas que le duelen a uno, le dañan a uno, pero esto que nos compadezcamos por los demás. Sin embargo, la compasión es la base, en cierto modo, de lo que consideramos la moral. O sea, es una emoción moral fundamental. Hume, por ejemplo, el gran filósofo Hume del siglo XVIII. En el siglo XVIII es el siglo de la Ilustración, como saben ustedes. Y todos los filósofos de la Ilustración dieron mucha importancia a la compasión. O sea, una de las razones por las cuales pues en España sigue habiendo barbaridades como las corridas de toros es que en España no hubo prácticamente Ilustración y la poca que hubo pues se la cargó Fernando VII y los absolutistas a principios del siglo XIX. Entonces los filósofos de la compasión, por ejemplo Adam Smith, que es el fundador de la teoría económica, pues escribió todo un libro sobre las emociones morales y sobre la compasión y dio mucha importancia a la compasión. Y también, por ejemplo, Bentham, que es que como saben ustedes, uno de los fundadores del pensamiento animalista, fue el primero que dijo aquello de que cuando pensamos en el dolor de un caballo, la pregunta fundamental no es si el caballo puede hablar o no, sino si el caballo puede sufrir o no. Y luego, por ejemplo, Darwin, que no era un moralista, sino que era, un gran biólogo, claro, pero Darwin tuvo dos etapas en su vida. La primera etapa viajó mucho, estuvo 4 o 5 años viajando alrededor del mundo sin parar,
Y luego el resto de su vida no salió de casa. Estuvo encerrado en su casa pensando y escribiendo y teniendo correspondencia prácticamente con todo el mundo y todos los continentes constantemente. Pero cuando estuvo viajando, entre otras cosas, en el Beagle, entre otras cosas estuvo en la Patagonia. Y entre otras, si se conoce la Patagonia, al final de la Patagonia hay como una isla muy grande que se llama la Tierra de Fuego. Y allí pues hay unos pocos habitantes, había muy pocos, que se llaman les llamamos nosotros los fueguinos porque son los de la Tierra de Fuego. Entonces Darwin estuvo allí y se quedó espantado. Bueno, hay varias cosas que le espantaron. Le espantó la esclavitud que había, lo cruel que era en Brasil, otras cosas. Pero lo que más le espantó de todos fueron los fueguinos de la Tierra de Fuego. Porque los fueguinos de la Tierra de Fuego, que eran muy cariñosos y solidarios dentro de su propia familia, es decir, se sacrificaban por sus hijos y trataban bien a su propia familia, no tenían el más mínimo escrúpulo en el trato con los demás. Es decir, que por ejemplo, siempre estaban peleándose unos con otros, unas familias con otras, unos grupos con otros, y cuando en un grupo, una familia, una tribu, se peleaban con otros, pues al final de la pelea agarraban unos cuantos por los pelos y se los llevaban a sus prisioneros, digamos, se los llevaban a su propia tribu, que eran 4 chabolas, diríamos, 4. Y allí daban los prisioneros a sus propios hijos como juguetes para que se entretuviesen sacándoles los ojos y cosas por el estilo. Y entonces cuando los prisioneros chillaban mientras les hacían estas cosas, todos se reían, les parecía una situación muy divertida, ja, 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 ja. Y entonces Darwin nota que evidentemente que no sentían la más mínima compasión. O sea, ellos, que eran muy compasivos respecto a los miembros de su propia familia, no sentían la más mínima compasión por los vecinos. Lo cual se sigue dando, pues naturalmente ahora, hay muchísimos grupos en el mundo que piensan que, en fin, que entre nosotros no debemos robarnos, pero es que robar a los otros es estupendo, que entre nosotros tenemos que ser solidarios, pero a los otros, pues si no son de nuestro grupo, o de nuestra religión, o de lo que sea, pues podemos matar, podemos poner las bombas y liquidarlos a todos, que eso no importa porque no son, digamos, de los nuestros. Y bueno, pues Darwin presenta una teoría, su teoría del progreso moral. Darwin dice: mi hipótesis es de que los seres humanos al principio solo se compadecían de ellos mismos y de su familia más estrecha, básicamente, en fin, de sus hijos. Y que más adelante, conforme fueron evolucionando y su cultura se fue haciendo más fina y tal, pues entonces empezaron a tener compasión también de los vecinos y luego de todos los que hablaban como ellos o de los que eran de su mismo sexo o de los que eran de su misma tribu, luego de los que eran de su mismo grupo, digamos, más amplio, etcétera, 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 hasta que abarque pues, a toda la nación o a todo el continente o a toda la humanidad. Entonces se pregunta Darwin, y así acaba sus reflexiones sobre el tema, se dice: porque él lo llama así, que se ha hecho famoso, es el título también de un libro de Peter Singer, por ejemplo, el círculo, la expansión del círculo de la compasión. Esta es una frase de Darwin. Se pregunta, ¿esta expansión del círculo de la compasión hasta dónde llegará? Y entonces Darwin se responde: llegará hasta que llegue, o sea, seguirá hasta que llegue a su lógica conclusión, que consiste en que el círculo de la compasión abarque a todas las criaturas capaces de sufrir. Naturalmente nosotros no nos podemos compadecer de una piedra. No es, por ejemplo, si yo veo a uno que está dando patas a una piedra, pues yo no se lo recomendaría, pero no porque me compadezca de la piedra, sino porque me parece que el que está dando las patadas se va a hacer daño él mismo en el pie. Yo le diría más bien: no des patadas a la piedra, que te vas a hacer tú daño. Porque como la piedra no padece, yo no puedo compadecerme con la piedra. A mí me resulta imposible ponerme en el lugar de la piedra y sentir ningún tipo de dolor ni dolor. Yo no puedo compadecerme de la piedra. Pero naturalmente, si a mí me dan una patada en la espinilla y me produce daño y siento dolor, pues si veo que le dan una patada en la espinilla a mi vecino o a cualquier animal, pues naturalmente me puedo muy fácilmente poner en su lugar
y entonces me duele a mí también, de otro modo. Eso me puedo compadecer del perro. Entonces lo que decía Darwin es que solo los prejuicios son los que pueden poner límites a nuestra compasión. Que en la medida en que vayamos eliminando los prejuicios, que lo normal, o sea, la lógica conclusión de este proceso es que la compasión abarque a todas las criaturas capaces de sufrir. Hay una cosa ideológica que no tiene que ver con las emociones, que son las ideologías estas morales que incluyen los ismos, como el racismo, el nacionalismo, el sexismo y también el especismo. El especismo es el pensar que los derechos están muy bien dentro de un grupo, dentro de una especie que es la nuestra, pero que fuera de nuestra especie, a los miembros de las otras especies, pues que los parte un rayo. Como el racismo es lo mismo, pero respecto a las razas. Por ejemplo, todavía a finales del siglo XIX, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos falló en un caso en que había sido condenado un blanco por un maltrato, terrible a un negro que presuntamente le había hecho sufrir mucho, pero el Tribunal Supremo anuló la sentencia diciendo que si bien de alguna manera los negros pueden sufrir, evidentemente es en otro sentido que aquel en el que los blancos pueden sufrir, y que la mera idea de que un negro pueda sufrir pues igual que un blanco es tan absurda que no merece ser tomada ni siquiera en consideración. O sea, parecía una cosa ridícula. Pasaba como con los presuntos derechos de las mujeres. La primera persona que planteó los derechos de las mujeres en un libro fue una mujer que se llamaba Mary Wollstonecraft. Y esta mujer escribió un libro que se llamaba Vindication of the Rights of Women, o sea, reivindicación de los derechos de las mujeres. Y automáticamente este libro, que se publicó a finales del siglo XVIII, produjo gran hilaridad en toda Europa. Todo el mundo se rió mucho y le pareció un chiste esto de que las mujeres tuvieran derechos. Y entonces alguien que tenía mucho sentido del humor, como para ridiculizarlo todavía más, escribió otro libro 2 años después que se llamaba Vindication of the Rights of Animals, es decir, reivindicación de los derechos de los animales, en el cual venía a decir que la idea de que las mujeres pudieran tener derechos era tan ridícula que si uno se la tomaba en serio, porque decía Mary Wollstonecraft que de hecho en la realidad las mujeres podían sufrir igual que los hombres. Y entonces decía este señor, decía el de Vindications of the Rights of Animals, que dense ustedes cuenta que el que escribió esto no era un animalista, era uno que estaba en contra, pero que irónicamente venía a decir, claro, si podemos decir que puesto que algo le duele a una mujer, también las mujeres pueden tener derechos, pues también al caballo o al perro le puede doler algo, entonces también los caballos y los perros tendrían derechos, pero todas estas ideas son tan absurdas que no merecen ser tomadas en consideración. Entonces, estas ideas, digamos, como digo, abstrusas, se manifiestan en cosas como los ismos, como el especismo. Los contrarios al especismo a veces dicen que todos son iguales o que todas las criaturas sentientes tienen los mismos derechos o la misma consideración o merecen el mismo respeto moral, en fin, etc. Yo pienso que no está justificado pretender un trato igual ni una preferencia igual por todas las criaturas. Me parece que es muy natural que tengamos diferencias en nuestras preferencias. Y me parece completamente normal, y casi sería, por así decir, inconcebible o en cualquier caso indeseable que fuera de otra manera, que una madre, por ejemplo, a mí me parece que es muy normal que una madre prefiera a sus hijos que a los hijos del vecino, y que si todos los niños, por ejemplo, pasan hambre y ella tiene una poca comida, que se la dé a sus propios hijos y no a los hijos del vecino. Y que si los niños necesitan ayuda o entretenimiento, que antes ayude o entretenga a sus propios hijos que a los hijos del vecino. A mí eso me parece normal. Y también me parece normal que uno ayude más y prefiera más a sus parientes y a sus amigos y a las personas con las que tenga alguna relación que a las personas con las que no tiene ninguna relación. Lo que pasa
que el que una mujer, por ejemplo una madre, prefiera a sus hijos que a los hijos del vecino, no le da ningún tipo de patente de corso para maltratar a los hijos del vecino, ni para robar a los hijos del vecino, ni para quitar la comida a los hijos del vecino para dársela a sus propios hijos. Es decir, que la preferencia por los propios es compatible con el respeto por los demás. Y puesto que estas jornadas son jornadas en las que aparece la palabra respeto, de educación en el respeto, de lo que se trata no es que nosotros queramos a otros animales o incluso a otras personas tanto como nos queremos a nosotros mismos o a nuestros parientes. Se trata de que los respetemos, es decir, se trata de que no los maltratemos, que es una especie de moral de mínimos. O sea, podemos ir más allá, podemos, digamos, tratar de conseguir una moral de máximos en que seamos una especie de santos, digamos, y que nos entreguemos a los demás, como hacen algunos dedicados pues a ciertas ONGs, como hacía a lo mejor la Madre Teresa, no lo sé, como hacía no sé quién. Pero no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que lo que podemos nosotros exigir de todo el mundo es que respete a las demás criaturas capaces de sufrir. Y en esto, pues evidentemente, esto, como digo, es compatible con las preferencias. Si ustedes viven en el campo y tienen un perro, por ejemplo, sabrán que un problema que tiene el perro en otoño y en primavera es que a veces tiene garrapatas, que son ¿saben lo que son las garrapatas? Unos ácaros que chupan la sangre del perro y forman como una especie de gran pelota de sangre. Entonces hay obviamente un conflicto de intereses entre la garrapata y el perro. Entonces normalmente la mayoría de nosotros, bueno, yo por lo menos siento más solidaridad con mi perro que con la garrapata. Y entonces lo que hago es que mato a la garrapata para defender al perro. Es decir, no todos los animales me dan igual. Y hay muchas enfermedades humanas, por ejemplo la dracunculosis, que consiste en que dentro del propio organismo de uno se crían, por ejemplo, los dracúnculos, que son unos gusanos muy largos y, en fin, que causan una enfermedad grave. Y entonces, entre otras cosas, hay que matar y sacar a estos gusanos para curar esta enfermedad y lo hacemos. Incluso si alguien nos ataca, si un ser humano nos ataca, pues en defensa propia lo matamos a él. Y si un mosquito nos ataca, pues en defensa propia nos damos un manotazo y matamos al mosquito. Es decir, no se trata de que tengamos que hacer alardes de santidad. De lo que se trata es de no maltratar sin necesidad a otros animales, que es lo que se hace muchas veces en ciertos ámbitos. Por ejemplo, ya he aludido antes a que en España existe en España y en algunos otros países como México y Colombia, esta costumbre bárbara de los espectáculos de corridas de toros. Como saben ustedes, en fin, no voy a argumentar aquí sobre esto, pero como saben ustedes, están prohibidas en todo el mundo, excepto en unos pocos sitios, incluso en España ya se han prohibido en Canarias y en Cataluña. Entonces yo les recomiendo a ustedes que, aparte de hacer otras cosas, que hagan propaganda y publicidad porque se prohíban en la Comunidad Valenciana las corridas de toros. Valencia es la zona de España. Yo una vez en Valencia, estando aquí, hablé con la que era, no me acuerdo cómo se llamaba en aquel momento, la consejera de Medio Ambiente o lo que sea de la Generalitat Valenciana, que me decía que Valencia es el sitio de España donde más corridas de toros y donde más bous al carrer se hacen por habitante. O sea, en este sentido, bueno, y ahora, pues, bueno, si ahora cierran definitivamente la televisión esta valenciana, una de las consecuencias buenas será que dejarán de llover las subvenciones para las corridas de toros, porque según me contaron, las corridas de toros en Valencia en gran parte se mantenían por las subvenciones que les llegaban de la televisión valenciana, que comprándoles los derechos para transmitir las corridas, pues les daba una cantidad muy grande de dinero que compensaba que cada vez iba más gente a ver las corridas. O sea, cada vez recibían menos dinero de los espectadores, pero más dinero de la Generalitat y de la televisión. Pero bueno,
esto de las corridas de toros es una barbaridad que da mucha vergüenza, digamos, y que habría que suprimirlo. Entonces, bueno, esto son las cosas que habría que suprimir. Pero no solo esto, hay otras cosas. Por ejemplo, una cosa que no tiene justificación ninguna desde el Neolítico es la caza. Es decir, antes del Neolítico la caza estaba muy bien, una cosa normal porque la gente tiene que comer y entonces unos animales se comen a otros y los cazadores pues se comían a otros animales que cazaban. Pero en el Neolítico hubo una transformación, es decir, en el Neolítico se inventó la agricultura y se inventó la ganadería y ya no era necesario cazar a nadie. Entonces la caza la siguieron manteniendo las castas, digamos, militares, porque a ellos lo que les gustaba es hacer la guerra. Y durante los periodos de paz que había entre guerra y guerra se aburrían muchísimo y no sabían qué hacer. Como lo único que sabían es pues esto de es matar, ir corriendo a caballo y usar las armas y tal, pues esto lo hacían en la caza. La caza era una especie de, digamos, de cosa que sustituía la guerra durante los periodos de paz. Pero ahora no tiene ningún sentido, la caza no tiene absolutamente ningún sentido y la comida, sea la que uno quiera comer, se puede comprar perfectamente en el supermercado. Sin embargo, bueno, pues hay que prohibirla también. Y en concreto en Valencia, no sé si han prohibido ahora esto de la caza con el pareñ, no han prohibido ya, ¿no? Bueno, pues esto, por ejemplo, pues está muy bien que ahora se haya prohibido el pareñ porque era un tipo de caza que estaba prohibida en España, que estaba prohibida en Europa, que estaba prohibida por todo tipo de legislaciones y sin embargo los que la practicaban pues pasaban de todas las prohibiciones y seguían R. Y era, como ya la conocen ustedes muy bien, una caza especialmente, digamos, cruel. Hay otras cosas también, por ejemplo, en la ganadería. En la ganadería hay, bueno, con independencia de las diferencias de opiniones que tengan, en fin, los vegetarianos y tal, pero de hecho la inmensa mayoría de la población no es vegetariana y por lo tanto hay animales que son como los esclavos, por así decir, que tienen la ganadería. Y entonces los esclavos, a pesar de todo, pues se pueden tratar mal o tratar bien. O sea, en la época de los romanos, por ejemplo, había pues dueños de esclavos que eran pues, muy malvados y sádicos y tal, y los trataban muy mal, pero también había otros que los trataban muy bien. Por ejemplo, Aristóteles y Cicerón y todos estos tenían esclavos y los trataban muy bien. Y incluso les escribían cartas cuando estaban de viaje o iban de viaje con ellos, incluso cuando se morían en su herencia, pues les dejaban parte de la herencia a los esclavos y con frecuencia les daban la libertad, que es lo que llamaban la manumisión. Es decir, si uno tiene esclavos, pues los puedes tratar bien o los puede tratar mal. Lo mismo ocurre en la cárcel. Si a uno le meten en la cárcel, pues naturalmente uno en la cárcel no es libre. Pero a pesar de todo hay cárceles donde a los internos se les maltrata y se les tortura, y hay otras cárceles donde pues se les da de comer y se les permite una vida más o menos normal y se les permite moverse y pasear por el patio y hacer gimnasia. Entonces lo mismo ocurre con la ganadería, evidentemente, y con todo tipo de trato con animales que estén bajo nuestro control. Se les puede tratar bien o se les puede tratar mal. Hay animales, por ejemplo, hay cerdos que están en unas factorías de cerdos donde no se pueden mover. La vida de esos cerdos no ven el sol nunca, no se pueden mover, no tienen relación social de ningún tipo. La vida de esos cerdos es un infierno. Y hay otros cerdos, como los cerdos de jabugo, por ejemplo, que por eso producen un jamón mejor también, que están libres en las dehesas y que se mueven y que se alimentan de las bellotas que van cayendo de los cerdos. Como saben ustedes, son jabalís domesticados, lo mismo que los perros o lobos domesticados, pero son la misma especie. Cualquier cerdo se puede cruzar con cualquier jabalí y produce descendencia fértil, y cualquier perro se puede cruzar con cualquier lobo y produce descendencia fértil. Son la misma especie. Lupus, Canis lupus en el caso del perro lobo y del lobo, y Sus scrofa en el caso del jabalí. Pero bueno, aunque los cerdos estén bajo nuestro control, se les puede tratar mejor o se les puede tratar peor. Entonces, al margen completamente de polémicas sobre la alimentación o el vegetarianismo, ¿cómo se trata a ciertos cerdos en las explotaciones industriales intensivas, haciendo que su vida sea un infierno
desde el principio hasta el final, y que estos animales sufran siempre horrorosamente, pues esto, digamos, esto es una práctica absolutamente cruel que cualquiera que la conozca provoca una compasión tremenda. O piensen ustedes en las gallinas. Las gallinas están genéticamente preprogramadas para hacer ciertas cosas. Yo no sé si ustedes tienen algún trato con gallinas o con animales, pero por ejemplo, si ven a las gallinas, una gallina lo que más desea en el mundo es escarbar el suelo. Está genéticamente programada. En cuanto ustedes sueltan a la gallina, lo primero que empieza es a escarbar el suelo. Entonces, si ustedes colocan a una gallina en una batería de estas donde el suelo es un suelo de alambre, lo único que consiguen es que, tratando de escarbar el suelo, se llenan de llagas, digamos, los pies, y por lo tanto se infectan, y para combatir esas infecciones pues hay que estar constantemente mezclando antibióticos con el pienso que les dan, que es lo que hacen las explotaciones estas de ganadería intensiva de gallinas. Las gallinas tienen, aunque es menos importante, tienen que estirar las alas, y las ponen muchas veces en unas baterías y en unas jaulas tan estrechas que no pueden ni estirar las... Si ustedes van a la cooperativa o a la tienda y tratan de comprar unas gallinas, les van a dar normalmente unas gallinas con el pico cortado. El pico es un órgano absolutamente sensible y lleno de terminaciones nerviosas. El cortar el pico produce un dolor tremendo, y además luego siempre se sienten mal, y todas las gallinas que están en las explotaciones estas tienen el pico cortado por la mitad, lo cual es una salvajada y es una barbaridad. Y cuando uno pregunta en la tienda o la cooperativa, ¿pero por qué les cortan el pico? Como si a nosotros nos cortasen con unas tijeras la nariz por la mitad. ¿Por qué les cortan el pico? Y entonces dicen, no, es que luego, como van a estar tan apretadas unas contra otras, si no les cortamos el pico, se van a matar a picotazos entre ellas. No, pero ¿qué necesidad hay en que estén, digamos, tan apretadas unas contra otras? Las gallinas han estado, pues tradicionalmente, y pueden estar ahora, o sea, una de mis gallinas pues tiene tanto espacio como yo, o sea, tienen mucho espacio, tienen árboles para subirse, tienen todo lo que quieran, y una gallina pues son animales muy graciosos y que pueden vivir perfectamente, digamos, y poner huevos, porque entonces las gallinas ponen cada día un huevo, y el dueño de las gallinas pues les puede coger los huevos, pero no hay ninguna necesidad de convertir la vida de las gallinas en un infierno, de hacerles sufrir tremendamente, de cortarles el pico, de tenerlas todas llagadas, de alimentarlas con antibióticos, de no dejarlas mover. Las gallinas de las explotaciones estas intensivas nunca ven la luz del sol, nunca hay un contacto de la madre con las crías, nunca hay ninguna relación, no hay relación ninguna, es una especie de vida de desesperación, digamos, constante. Pues estos gallineros son unos sitios de una crueldad infinita, y cualquiera que los conozca, cualquiera que los visite, pues evidentemente, si es una persona mínimamente sensible, pues va a sentir una gran compasión. Y esto es uno de los temas que autores como Peter Singer en Animal Liberation y tal, pues han puesto siempre de relieve, porque son de los animales peor tratados cuando están en esas condiciones. Es decir, repito que con independencia de las cuestiones de alimentación y tal, si uno ya tiene animales, es decir, si nosotros tenemos animales que son nuestros esclavos, incluso a los que nos vamos a comer, no hay por qué convertir su vida en un infierno. Y por lo tanto, hay en la Unión Europea, ahora, pues no ahora, desde hace mucho tiempo, pues hay también muchas corrientes que tienden a que todo este tipo de ganadería se prohíba, y en muchos países ya está prohibido, y poco a poco pues va habiendo progresos, por lo menos en los países avanzados. Y podríamos hablar de otros muchos temas, es decir, yo estoy hablando, repito, no de una moral de máximos, sino una de mínimos. Es decir, hay unos casos tan escandalosamente crueles donde la tortura de ciertos animales humanos y de ciertos animales no humanos pues es tan absurda y no sirve tan para nada, que efectivamente pues todo esto habría que eliminarlo. Entonces los buenos sentimientos y las buenas emociones morales, como es la emoción de la compasión, al final, si tienen que tener una repercusión en el mundo real, pues
pues tienen que conducir a transformaciones, en definitiva, de nuestra conducta colectiva y, por lo tanto, de nuestras leyes. Porque si llegamos a la conclusión de que cierto tipo de conductas son intolerables por el dolor que producen de una manera completamente innecesaria, pues este tipo de conductas deben ser prohibidas. Lo cual no siempre está claro, porque hay casos más complicados. Por ejemplo, en la investigación se utilizan animales también para ciertos experimentos y hay que utilizar algunos animales para experimentos si queremos que la ciencia avance. Y sí, que yo por lo menos quiero que la ciencia avance y por lo tanto hay que utilizar animales, incluso animales humanos a veces, en la experimentación. Pero cuantos menos se utilicen mejor, y hay que ocuparse de que en momentos en que puedan sufrir, pues reciban algún tipo de tratamiento que limite su sufrimiento, y cuantos menos animales pues se utilicen en esto mejor. Pero es un tema complejo de la investigación, como la alimentación también es más complejo, pero hay cosas como hemos escuchado todas las corridas, todos los que decíamos, o como la caza, o como este tratamiento en humanos de las gallinas, que no sirven para nada. Es decir, no se puede decir, no, es que clavándole todo tipo de instrumentos punzantes al toro progresa la ciencia. No, la ciencia no progresa. O con esto se consigue, no se consigue nada. O sea, es un sufrimiento absolutamente gratuito y absurdo, y estas son evidentemente las primeras cosas que hay que prohibir. Bueno, el día que todos nos concienciemos de esto, que nos pongamos de acuerdo en prohibir estas salvajadas extremas, pues será el inicio del triunfo de la compasión. Entonces, la compasión, lejos de ser una especie de cosa, no sé cómo decir, sensiblera, de la que hubiera que avergonzarse, la compasión es la base misma de la moral. Y como ya decía Hume, el gran filósofo del siglo XIX, en toda la moral se basa únicamente en dos emociones, que son las dos emociones morales fundamentales, que uno son lo que él llamaba self-love, es decir, el amor propio, el amor a uno mismo, que es la base de la economía y de la racionalidad, y la compasión, que es en definitiva, ponernos en el lugar de los demás, padecer con ellos y tratar de eliminar ese padecimiento que tan lamentable es en los demás y en nosotros mismos. Pues muy bien, gracias por su atención. Muchas gracias, Jesús. Vamos a abrir un turno de intervenciones y ya hay por allí una primera mano levantada. Creo que hay un micrófono. No lo necesito, creo que sí me oye bien, ¿no? Quería saber, aprovechando que está aquí el profesor Musicu, preguntarte, todo esto es muy bonito, todo esto es muy teórico, todo esto está muy bien, todo esto lo entendemos, la manera es como hacerlo, porque no sé quién, no recuerdo, dijo algo parecido a es más fácil cambiar una ley que cambiar una costumbre, y creo que habría que empezar por cambiar esas costumbres y por hablarles de compasión a los que no la tienen, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo hacemos desde la educación? Y una segunda pregunta era, supongo que como estudiador de todo esto también habrá oído hablar a un tal Noam Chomsky, que también habla sobre la compasión y habla sobre el derecho de animales y de humanos, ¿no? Me gustaría saber cuál es su opinión. Chomsky. Sí. Chomsky, el lingüista. El lingüista sociopolítico, en fin, un poco de eso. Bueno, yo creo que hablar aquí de Chomsky nos sacaría mucho del tema, porque, bueno, yo conozco a Chomsky personalmente, yo he estado en el MIT, que es donde él es lingüística, y he tenido mi despacho al lado del de Chomsky, o sea que lo conozco muy bien, pero vamos, la gran importancia de Chomsky pues es que es un gran lingüista y que es el autor de de la gramática generativa. Nosotros, cada especie animal tiene un genoma, que es el que determina cómo es y qué cosas puede hacer esa especie. Y entonces, bueno, esto si llevamos al cocodrilo, que decíamos antes, a una escuela de pago, pues el cocodrilo no aprende a hablar. ¿Por qué no aprende a hablar? No porque le falte la escuela, sino porque le faltan los genes de la capacidad lingüística. Nosotros sí que aprendemos a hablar porque tenemos los genes de la capacidad lingüística.
¿Qué significa eso? Pero no podemos aprender a hablar a cualquier edad. El niño que tiene 6 meses no aprende nunca a hablar. Y el niño que tiene 12 años tampoco aprende nunca a hablar. Es decir, que hay que aprender a hablar después de los 6 meses, pero hay que aprender a hablar antes de los 12 años. En realidad, cuando hay que aprender a hablar es aproximadamente a los 2 años. ¿Y qué ocurre entonces? Lo mismo que en la pubertad se producen ciertos cambios en nuestro cuerpo, pues a eso de los 2 años, bueno, no exactamente 2, puede ser 1 y medio, pueden ser 3, pero en fin, alrededor de los 2 años, lo que ocurre, dice Chomsky, es que nosotros tenemos un mecanismo interior plasmado en las conexiones neurales de nuestro cerebro que en cuanto oye unas pocas oraciones de una lengua determinada, aunque sean oraciones pocas y poco elegantes y mal hechas, nuestro cerebro, a partir de esas pocas oraciones que oye, de una manera casi prodigiosa o milagrosa, reconstruye toda la gramática de esa lengua que nos permite proferir una infinidad distinta de nuevas oraciones que no hemos oído nunca. O sea, yo nunca había oído hasta ahora la frase que voy a pronunciar a continuación, la frase 27 cocodrilos bailan el charleston subidos a este micrófono. Bueno, esta frase yo nunca la había oído, la acabo de pronunciar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque mi cerebro está programado para generar frases nuevas sin ningún tipo de límite, frases que yo no he oído nunca. Esta es la principal diferencia entre el lenguaje humano, que es recursivo y que por lo tanto tiene una capacidad infinita de generación de nuevas oraciones, y los sistemas de comunicación de otras especies animales, por ejemplo, que están muy estudiadas, incluso de primates, de aves, etcétera, que tienen un conjunto finito de mensajes que pueden transmitir, o de sistemas humanos de comunicación. Por ejemplo, cuando ustedes van en coche, pues ustedes están atentos a los semáforos. Por ejemplo, en los semáforos pues les transmiten solo 4 señales o 3, verde, rojo, amarillo y tal, y eso es todo, no les pueden transmitir una infinidad, solo el sistema este. Bueno, pues Chomsky, la gran aportación de Chomsky, por si les interesa el tema este, es sencillamente que ha dicho, tiene que haber en el cerebro, genéticamente preprogramado, es decir, desde antes de nacer, lo que él llama la gramática universal, es decir, un mecanismo que a partir de unas pocas oraciones de una lengua determinada reconstruye toda la gramática de esa lengua, y entonces la pone en condición de generar todas las oraciones que queramos en esa lengua. Bueno, esto no tiene mucho que ver no tiene nada que ver, vamos, con la moral, ni con los animales, ni con nada de esto, pero efectivamente, aparte de esto, pues Chomsky también es un hombre muy activo, que se mete en muchas cuestiones de política y de otras cosas, pero eso ya, por así decirlo, No, pero en realidad lo que yo me refería es a cómo provocar, cómo hacer que una costumbre sea más fácil de eliminar que construir una ley. Y es fácil llegar a una convención. Bueno, para llegar a una convención, no, de acuerdo, lo único que yo puedo decir, ustedes, que muchos de ustedes o algunos son activistas, saben de esto mucho más que yo. Lo único que yo puedo decir es que en un país democrático, quien hace las leyes es el Parlamento. En el caso de España, las Cortes Españolas son las que hacen las leyes. Y si son leyes de competencia autonómica, pues el Parlamento, por ejemplo, en Cataluña, quien legisló la abolición de la tauromaquia, pues fue el Parlamento de Cataluña. Y si hay entonces, yo no conozco bien esto, entre ustedes hay juristas, pero tengo la impresión de que en España esto de los espectáculos como los taurinos, pues que son competencia de las autonomías. En ese caso, para abolir la tauromaquia en la Comunidad Valenciana, sería el Parlamento valenciano quien tendría que abolirlo. Lo que pasa es que, ¿qué significa el Parlamento? El Parlamento, en definitiva, pues son unos políticos profesionales que son una especie de miembros o funcionarios de los partidos políticos, que los ponen ahí y que son especialistas o profesionales del poder. Es decir, el mundo está dividido en especialistas de diversas cosas, y una de las especialidades que hay es el poder, y los políticos son especialistas del poder. Eso significa que las cosas que no tienen que ver con el poder directamente no les importan ni les interesan nada, les resultan completamente indiferentes.
Si un político está a favor o en contra de las corridas de toros en Valencia, no es porque él esté a favor o en contra de ellas, sino porque sus consejeros le dicen que según las encuestas, pues una posición u otra le va a dar más o menos votos. Si ellos piensan que hay mucha gente en la Comunidad Valenciana, en fin, que le gustan las corridas de toros y que va a votar por el que defienda las corridas de toros, le van a defender. Pero el día que les digan que hay más gente que está en contra de las corridas de toros y que les dan más, en fin, tienen compasión por los toros, pues van a abolir las corridas de toros. Pero en definitiva lo que hace falta es cambiar, antes de pensar en cambiar la mente de los políticos, hay que pensar en cambiar la mente de la gente. ¿Y esto cómo se consigue? Pues esto se consigue con acciones. Por ejemplo, muchos de ustedes trabajan en el mundo de la educación. Pues evidentemente la educación es importantísima para cambiar la cultura y la manera de pensar de la gente. Y no solo la educación, sino los diversos aspectos de la educación, de los niños, los adultos y tal, pero también los medios de comunicación, también las discusiones en los medios, también las conversaciones, en fin, y también incluso, yo no sé, a lo mejor en alguna medida incluso los congresos y jornadas como esta. Es decir, esto no son cosas que se consiguen apretando un botón, son cosas que se consiguen a la larga por la agregación de los efectos de muchas cosas distintas que se hacen. ¿Funciona? Vale, pues a ver, en realidad no es una pregunta, quería matizar algunas cosas que usted ha dicho. Ha dicho, por ejemplo, que las corridas de toros... Acércate el micro a la boca y suena mejor. Ha dicho usted que las corridas de toros se pueden prescindir de ellas porque es un divertimento, pues se puede divertir como cualquier otra cosa y se puede prescindir, y en tanto que es prescindible, pues estaríamos obligados a respetar a los animales. Sin embargo, en la experimentación he dicho todo lo contrario, he dicho que es necesario y que entonces estaría legitimado. Yo no he dicho algo tan simple como eso, pero bueno. No, tan simple no, estoy intentando redactar un poco el mapa de lo que le voy a decir. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos una serie de necesidades, como puede ser el alimento o el abrigo, pero si tenemos una alternativa para satisfacerlas que no hace sufrir a nadie, como puede ser, en vez de usar pieles de animales, usar tejidos sintéticos o de origen vegetal, en el caso del abrigo, por ejemplo, pues debemos escoger la alternativa que no hace sufrir a ningún ser. Con la alimentación pasaría igual. Si tenemos una alternativa, que de hecho la tenemos, si a lo mejor eres un esquimal o vives en medio del bosque africano, pues a lo mejor no tienes alternativa, pero en esta sociedad sí la tenemos. Entonces, prescindir de matar animales para la alimentación no sería una opción, o sea, sería una obligatoriedad moral. Estaríamos obligados, porque existe la misma posibilidad de prescindir como de matar al toro o como de matar a una foca para hacerte un abrigo. Entonces, a lo que voy es que usted ha planteado que, dejando el tema del vegetarianismo al lado, en el tema de la ganadería se debería buscar pues, que los animales estén mejor, etc. Pero es que el tema del vegetarianismo no se puede dejar a un lado, porque si lo que hacemos es hacer que los animales estén mejor, sería como el caso de los esclavos. Estamos haciendo que los esclavos estén mejor. En realidad lo que debemos plantearnos es que la esclavitud sea abolida. Y en el caso de la ganadería, por ejemplo, también debemos plantearnos que sea abolida, porque existe la posibilidad de alimentarnos sin animales. Y eso nos obliga a atenderles moralmente también en este aspecto. Entonces, se puede tomar como una medida de provisional, por ejemplo, el que los animales estén bien, porque no va a suceder de la noche a la mañana. Pero lo que no podemos hacer es estancarnos en que los animales estén bien ahí, y eso ya nos legitima a explotarlos en el tema de la ganadería. O sea, eso por un lado. Y después, en el tema de la experimentación, puede ser que haya algunos experimentos en los que sí que se precise, pues no sé, por lo menos, por ejemplo, en los que investigan con el sistema nervioso, se precisa un sujeto consciente, etc. Pero el tema es hasta qué punto estamos legitimados, porque si con los animales sí y con los humanos no, o con los animales antes que con los humanos, también es un trato especista, como el de cualquier persona que coma carne, pudiendo prescindir de ello. Entonces, yo creo que en algunos aspectos, yo sigo su trabajo, yo sé que usted es bastante consciente, pero en algunos aspectos es especista. Entonces me gustaría que matizase qué opina al respecto. Bueno, tú, todo lo que has dicho es, claro, esta es la manifestación de
digamos, bueno, de una cierta ideología, que esta ideología no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, la realidad, si cuando nosotros miramos el mundo con ojos realistas, no con ideologías, entonces nosotros, si miramos la dentadura y miramos el sistema digestivo de cualquier especie animal, sabemos inmediatamente cuál es el tipo de alimentación de esa especie animal. O sea, los animales carnívoros tienen unos, por ejemplo, tienen unos caninos muy desarrollados, tienen unos dientes muy puntiagudos, carecen de otro tipo de dientes, tienen... Los animales que comen hierba, los animales herbívoros, como por ejemplo las vacas, supongamos, pues tienen un sistema, tienen unos dientes característicos, tienen un sistema de 5 estómagos en que primero, digamos, ingieren la hierba, luego la hierba la digieren en un estómago, luego la vuelven a la boca, luego vuelve a otra, pasa por el rumen, pasa por la panza. Bueno, no tiene sentido aquí que me ponga a describir todo esto, pero lo que me refiero es que uno no necesita ver comer a una vaca para saber lo que la vaca come. Basta con examinar su dentadura y con examinar su sistema digestivo. Y uno no necesita ver... Si uno ve la dentadura y ve el sistema digestivo del ser humano, que es muy parecido al del chimpancé, que es muy parecido al del bonobo y tal, sabe qué es lo que come el ser humano, sabe qué es lo que come el chimpancé, sabe qué es lo que come el bonobo. ¿Y qué es lo que comemos todos nosotros, todos los primates de este tipo? Somos lo que se llama omnívoros oportunistas, comemos lo que hay. O sea, los esquimales, por ejemplo, los inuit, que viven en el norte, donde hay nieve y donde no hay plantas, lo único que comen es carne, no comen más que carne, porque es lo único que hay. No existe, donde ellos viven no existe un árbol, no existe una hierba, lo único que existen son focas, lo único que existen son cosas, y lo que comen son focas, comen lo que hay. Los que viven en la selva, donde es muy difícil ver o capturar un animal, pero sin embargo hay muchas raíces y hay muchos tubérculos y ahí hay mucha yuca, hay mucha mandioca, lo que comen son este tipo de cosas. Y los que viven en el medio, digamos, pues comen lo que pueden. Normalmente, pues muchos más vegetales que carne, entre otras razones porque es mucho más fácil recoger, digamos, los vegetales que recoger la carne. Entonces tú dices, bueno, según mi ideología, aunque seamos omnívoros oportunistas, tendríamos que comportarnos como si fuésemos vacas, digamos, tendríamos que comer exclusivamente vegetales y tal. Y esto es una obligación moral. Bueno, esto es una postura respetable, es un ideal elevado y es una cosa, efectivamente, que en cierto modo es admirable. Pero hay muchos ideales admirables que son ideales de una moral de máximos. El gran peligro es el siguiente: este tipo de posiciones muchas veces lo que hacen es ayudar al status quo y retrasar el progreso del bienestar de los animales en el sentido siguiente. Lo mismo que hay unos superrevolucionarios del séptimo día que piensan que cuanto peor le vaya a la gente mejor, porque más probable es que se produzca la gran revolución socialista que solucione todos los problemas, en fin, de un plumazo. Hay quienes piensan que cuanto peor estén los animales, pues mucho mejor, porque entonces esto provoca más indignación moral y más probable es que haya la gran revolución vegetariana que acabe de una vez. Pero esto no ocurre. Por ejemplo, hay un filósofo americano, un jurista que se llama Francione, que tiene esta posición. Incluso en California hubo muy recientemente un referéndum porque se había propuesto una ley para prohibir las formas más, digamos, crueles de ganadería y que más perjudicaban a los animales, y hacer que los animales tuviesen mucho más espacio y estuviesen mucho mejor. Y entonces Francione, que es el gran defensor de este tipo de postura, recomendó votar que no, votar en contra, o sea, votar que los animales siguiesen igual de mal que hasta ahora, porque esto indignaría más a la gente. Bueno, quizás dentro de 2 siglos todo el mundo sea vegetariano y este problema no exista. Te voy a decir además ahora que hay otra probabilidad mucho más próxima. Pero, mientras tanto, mientras dentro de 2 siglos todos somos vegetarianos y ya no existe la ganadería y no hay esclavitud, como tú dices, con razón, mientras tanto, estos animales, hay millones de animales que están sufriendo horrorosamente y viven en un verdadero infierno. Y ahora ya podríamos ponernos de acuerdo todos, los que comen carne y los que no la comen, todos los que son personas civilizadas y sensibles, en acabar
con esos maltratos tremendos que se hacen a los animales. Es decir, no esperando a conseguir lo mejor dentro de 2 siglos, hacer que ahora los animales vivan muy mal. Por otro lado, hay una esperanza mucho más próxima, y es que yo pienso que todas estas discusiones se van a acabar porque muy pronto, que en unas pocas décadas, va a ser posible producir carne en el laboratorio simplemente a partir de las células madre. Es decir, a partir de las células madre nosotros vamos a producir tejidos que no hagan sufrir a ningún animal porque no vengan de ningún animal, y vamos a producir una serie de filetes y una serie de trozos, digamos, de carne que no van a venir de animales vivos que hayan estado más o menos bien o mal, sino van a venir simplemente de la multiplicación en el laboratorio de células madre. Y quizá más adelante todavía van a ser alimentos sintéticos. Bueno, esto todavía no estamos en ello, pero ya hay varios, este año, por ejemplo, 2013, ya en varios países, que yo sepa, por lo menos en 5, ha habido empresas y laboratorios que de un modo experimental ya han puesto, si no a la venta, por lo menos a la prueba de los críticos, filetes de estos producidos a partir de células madre con carne sintética. De todos modos, y aunque esto no sea el tema de este congreso, hay que tener en cuenta que una de las razones por las cuales hay que tener, digamos, simpatía por el vegetarianismo, y todos tenemos que ser en algún sentido vegetarianos, porque, como saben ustedes, la palabra vegetariano pues se emplea en muchísimos sentidos, y hay muchos tipos de vegetarianos, desde los veganos hasta los flexitarianos, pasando por los ovo-lacto-vegetarianos, etc. Hay muchos tipos, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que también el tema del vegetarianismo tiene que ver con la salud. Entonces, comer mucha carne es malo para la salud. Produce diabetes, produce arteriosclerosis, produce gota y, en definitiva, no es recomendable comer. Es recomendable comer, si se come carne, poca carne. Y es recomendable que la dieta siempre sea fundamentalmente vegetariana. Por lo tanto, incluso si la carne se puede producir a partir de células madre, pues seguirá siendo recomendable no comer tanta carne como se come ahora. Y por lo tanto, bueno, pues a mí me parece que la posición vegetariana pues es una posición razonable, y que, bueno, hay algunos, que los santos, por así decir, pero dejando de lado los santos, desde un punto de vista incluso meramente egoísta, pues a todo el mundo le conviene pues comer menos carne, comer más vegetales. Pero estas posiciones, digamos, ideológicas de decir, pues no sé, esto, o los experimentos estos con animales, por ejemplo, pues hay que prohibir todos los experimentos con animales. Bueno, estas posiciones no tienen ninguna posibilidad real de llevarse a la práctica. Entonces siempre son una especie de sectas, son unas minorías que se dicen unos a otros ciertas cosas maximalistas que a ellos les parecen que son razonables, que tienen muy poco que ver con la realidad natural y que tienen muy poco que ver con la realidad social. Y lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que si nos compadecemos de los animales y pretendemos ser amigos de los animales, realmente tenemos que hacer cosas que beneficien a los animales, y la consecuencia de nuestra acción tiene que manifestarse siempre en un mayor bienestar de los animales, y no simplemente en que se cumplan pues algunos ideales o prejuicios ideológicos que podamos tener nosotros. Vale. No tenemos... Voy a intentar contestar brevemente, ¿vale? Tenemos que ir acabando. Sí, 2 minutos y acabo. Bueno, respecto a lo de las mandíbulas y la alimentación y todo esto, lo primero que los gorilas, por ejemplo, tienen los caninos enormes y son 100% vegetarianos, además son muy próximos a nosotros. Y segundo, y yo siento mucho decirlo, pero lo que usted me ha dado no es un argumento, es una falacia naturalista. Del ser natural pretende llevar un deber ser. Entonces, que los animales coman carne o incluso que el ser humano esté preparado para comerla, no implica que deba comerla. Podemos prescindir de ello y tenemos que hacerlo. Si tenemos que hacer cosas que beneficien a los Oye, pero eso que podemos hacerlo, luego tenemos que hacerlo, eso lo dices tú, eso no tiene que ver con la lógica. Tú puedes afirmarlo. Lo que me refiero es que no tenemos... O sea, no debemos de comer carne por el hecho de que biológicamente estemos preparados. Entonces, como no debemos hacerlo, si moralmente podemos argumentar por qué deberíamos de prescindir, prescindiríamos de hacerlo. Y no sería una ideología, sería una postura ética, igual que la de la abolición de la esclavitud negra, por ejemplo. Usted habla de que estén los animales muy bien, que los favorezcamos, etc. Y en realidad... lo que está haciendo es repetir los patrones que se produjeron con la esclavitud. Si la gente hubiera dicho, no, tengo bien a los animales, que si están bien,
podemos seguir explotándolos. Y estoy diciendo lo mismo con los animales, repites en un patrón. Sí, pero es que esto que dices, perdona, pero tú eres un antianimalista, porque nosotros tenemos perros que son nuestros esclavos y a nuestros esclavos perros los podemos tratar bien o mal. Entonces las personas sensibles que tienen compasión por los perros tratan de que nuestros esclavos perros, que son naturalmente nuestros esclavos, pues que vivan lo mejor posible. Entonces si tú dices, no, como estoy en contra de la esclavitud, pues hay que abandonar a todos los perros. Pues no, porque si tú abandonas a los esclavos y a los perros y a las vacas, los esclavos y los perros y las vacas se mueren de hambre. Y si tú abandonas a una gallina, lo primero que pasa es que viene un predador y se la come. O sea, esto que abandonar a los animales es lo mejor que se puede hacer es... Mi perra, yo no la he comprado, la he cogido porque estaba en la calle y sería, digamos, mi ahijada, no es mi propiedad ni mi esclava. Y no estoy diciendo que saquemos los animales de las granjas a la calle y nos abandonemos, lo que estoy diciendo es que se reduzca progresivamente la producción, que no tendrían que estar ahí. Tu perra no es tu esclava porque la hayas comprado. Si yo te robo a ti tu perra, a mí me pueden detener por robo. La ley considera que tu perra es tuya. Entonces, aunque no la hayas comprado, nosotros tenemos muchas cosas que no las hemos comprado o que las hemos adquirido, las hemos encontrado, las hemos producido nosotros mismos, pero existe una propiedad de los animales en la legislación y entonces los animales, el perro por ejemplo, pues tiene una relación muy especial contigo que no tiene conmigo. Entonces, si tú puedes dejar a tu perro o abandonarlo, lo que haga, mientras tú lo tengas y el perro te siga y el perro sea, por así decir, tu más ferviente y tu más leal esclavo, que nunca vayas a tener, porque nunca un ser humano será un esclavo tan fiel como el perro, pero el perro no te hagas ilusiones de que es algo así como tu compañero de juegos libre y tal. El perro es el esclavo. Lo que pasa es que muchos establecen, como Cicerón y como Aristóteles, una relación muy buena y una relación de amistad con su esclavo y realmente son muy amigos de su esclavo y lo tratan muy bien. Pero vamos, esto de que tu perro es un conciudadano tuyo, no. Legalmente tu perro es tu esclavo, te pertenece a ti y tú haces lo que quieres con tu perro. Lo que pasa es que como tú eres una buena persona, tratas bien a tu perro. Y entonces lo mismo ocurre con los otros casos. Entonces, tú tienes razón de que no hay necesidad de que nadie coma nunca carne. Y tampoco hay necesidad de que nadie coma nunca naranjas. Y tampoco hay necesidad de que nadie coma nunca nada. Cada uno come lo que quiere. ¿Qué? Con la carne mata y con las naranjas no. Entonces, no deberíamos... Sí, con la naturaleza, la muerte es natural. Perdona, hay más preguntas. Lo digo porque este debate podíamos seguir, yo creo que toda la mañana. Si nos importa, pasamos la última pregunta porque tenemos que hacer un pequeño descanso ahora. Sí, aparte de que me ha parecido muy interesante el tema de las neuronas espejo, que había leído ya alguna cosa, pero yendo un poco a la pregunta inicial de cómo encontrar alguna solución en el contexto social que se vive en España, que al fin y al cabo es donde estamos, el derecho siempre da respuesta a una necesidad. Entonces, para hacer que los que al fin y al cabo tienen que legislar vean que es una necesidad regular los derechos de los animales, me gustaría poder saber cómo llegar a transmitir que eso es una necesidad. Y yo creo que como con ellos nunca se va a... Bueno, no sé si a través de... Porque también cuando has comentado lo de que la ilustración, al no entrar en España, o sea, las neuronas espejo realmente se pueden desarrollar a través de una mayor educación hacia la compasión. Esa sería una pregunta. Imagino que sí, porque si los países donde hubo una mayor influencia de la ilustración tienen una mayor concienciación en este sentido, imagino que sí. Y la otra sería, ¿cómo podemos en este país, que eso ya pasó, hacer influir de alguna manera para que se pueda llegar a concienciar de que eso sea una necesidad que exige una regulación? Porque hasta que eso no se vea así, podemos seguir así eternamente. Entonces yo creo que es un poco influir en la mente de ellos como algo, incluso si el día que se llegue a lo que has comentado de que sea a través de la alimentación de otro tipo, a lo mejor piensan que los animales sobran y entonces pueden estar mejor en protectoras, mejor tratar, no lo sé, llegar a intervenir en la mente de la gente que no tiene esa sensibilidad, no sé cómo, porque al fin y al cabo tenemos que tener respuestas para esto. Gracias. Bueno, no hay ninguna necesidad de hacer nada a favor de los animales. Se puede hacer, creo que es eso, que haya una necesidad. Necesidad no hay, porque las cosas que son necesarias pues se producen. O sea, hay una necesidad de que los objetos que se sueltan caigan por la ley de la gravedad y cuando se sueltan siempre caen. Entonces la crueldad
y el dolor están muy extendidos en el mundo, incluso en la naturaleza, con independencia nuestra, y son naturales, son parte de la naturaleza. El placer y el dolor son mecanismos que son, así como la muerte es una consecuencia del sexo, es decir, antes de que hubiera sexo no había muerte, las bacterias no se mueren, los organismos que no son sexuales no se mueren, son inmortales, siempre se van bifurcando y bifurcando, y es cuando se inventó el sexo, que introduce la variedad e introduce la creatividad, digamos, en el mundo genético, como consecuencia de esto surgió la muerte. Somos los organismos sexuales los que nos morimos y los que nos matamos unos a otros, porque esto es parte de la naturaleza también. Entonces, con el placer y el dolor pasa lo mismo. Nosotros, porque somos libres, una consecuencia de la libertad es el placer y el dolor. Como somos libres, en alguna medida, no totalmente, pero en alguna medida somos libres, podríamos actuar de cualquier manera, y muchas de las maneras de actuar serían letales para nosotros. Entonces necesitamos un mecanismo, que es el mecanismo del placer y el dolor, que sin obligarnos, sin determinarnos y sin obligarnos, nos oriente. Entonces normalmente las cosas que nos producen placer nos convienen, es decir, repercuten en una mayor supervivencia y reproducción nuestra, y las cosas que nos producen dolor normalmente nos perjudican, y muchas son venenosas, en fin, o nos queman, en fin, para nosotros. Si nosotros ponemos la mano en una sartén que ha estado en el fogón mucho tiempo, automáticamente nuestras células empiezan a desaparecer, quemadas, pero como nos duele, automáticamente retiramos la mano. Es decir, el dolor es un mecanismo cibernético que ha sido retenido por la evolución biológica, porque en definitiva lo que hace es fomentar o beneficiar a nuestra supervivencia y a nuestra reproducción. Pero en fin, en este mundo que está lleno de muerte, que está lleno de placer y está lleno de dolor, etc., nosotros podemos intervenir con nuestras convenciones legales en algunos casos extremos, prohibiendo o bien fomentando las cosas mejores que nos parezcan, y por eso fomentamos, pues, qué sé yo, algunas cosas, como la investigación científica misma, que nos parece muy buena, y damos el premio Nobel a ciertas personas que hacen grandes descubrimientos y tal, y por el otro lado, en casos extremos de cosas que nos parezcan muy mal, pues las prohibimos mediante la legislación. Pero esto no es un proceso necesario, esto es un proceso que nosotros, en ciertos casos, vamos implementando. La mayor parte de los maltratos de los animales no están prohibidos en ningún país del mundo, pero poco a poco pues se van prohibiendo. Y un caso típico es la Unión Europea. Desde que existe la Unión Europea se han introducido una serie de medidas que, por ejemplo, en España han tenido como repercusión que en algunos aspectos se ha ido mejorando el bienestar de los animales. Entonces, a las personas que tienen compasión por el sufrimiento de los animales no les parece que normalmente que pueda haber una especie de gran acto apocalíptico, superrevolucionario, que de pronto acabe con el dolor en el mundo. Eso no va a ocurrir nunca, pero lo que podemos es tomar medidas para que ciertas manifestaciones de dolor o de abuso o de maltrato excesivos pues se vayan suprimiendo. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de los experimentos, antes se hacían muchísimos experimentos, muchísimos más que ahora, repetitivos, en las escuelas incluso de tipo pedagógico. Es decir, había millones y millones de niños en todo el mundo donde en las escuelas se les daban ranas para que las rajasen, les sacasen por aquí y por allá y se les hiciesen mil salvajadas. Este tipo de experimentos, que eran los más numerosos de todos, experimentos pedagógicos, ustedes que son del mundo de la educación, pues no sé si lo saben o lo han visto, pues estos afortunadamente se ha acabado con ellos básicamente. Ahora hay muy pocos experimentos con animales vivos en la educación. Luego, había una gran masa de experimentos inútiles en la industria cosmética, es decir, se hacían experimentos muy dolorosos, como los experimentos de Dries con conejos que se les ponían en los ojos, pues, qué sé yo, productos de limpieza y productos cosméticos, para hasta dejarlos ciegos, en definitiva, que les producían un gran dolor para probar estos productos. Entonces, una serie de personas, muchas asociaciones, por ejemplo, de mujeres y de consumidoras, anunciaron un boicot comercial a los productos cosméticos y a los champús, etcétera, que se habían experimentado con animales vivos. Y entonces las empresas como Avon y como Body Shop y como estas
al ver que disminuían sus ventas porque les hacían el boicot, empezaron a poner anuncios diciendo que a partir del día tal renunciaban a hacer experimentos dolorosos con animales y que a partir de ese momento los productos de Avon o los productos de Body Shop y otras muchas empresas cosméticas, bueno, y ahora la mayor parte de la industria cosmética ha renunciado completamente a los experimentos dolorosos con animales vivos, lo cual ha sido un gran progreso. Esto es el progreso moral. El progreso es que vayamos consiguiendo eliminando cosas, pero sin embargo esto no puede generalizarse del todo, como, en fin, esta especie de, no sé cómo llamarlos, de idealistas, digamos, pueden plantear, decir, no, acabemos con todos los experimentos porque no hay derecho a que no sé qué. No, es que hay muchos experimentos que son necesarios para conocer cómo somos los animales. Nosotros somos animales, queremos conocer cómo funcionamos los animales y necesitamos hacer experimentos con animales, e incluso necesitamos hacer experimentos con animales humanos también. Y nosotros, pues efectivamente, cuando nos ponemos enfermos, por ejemplo, pues queremos curar nuestra enfermedad. Y si hay una enfermedad que no queremos tener, queremos vacunarnos. Todas estas medicinas, todas estas vacunas no proceden de la nada. Y también queremos saber, por ejemplo, qué ocurre en nuestro estómago cuando digerimos. Y esto no lo podemos saber simplemente rezando o poniendo una cara de angelitos. Tenemos que hacer experimentos para saber efectivamente eso cómo se produce. Y entonces esto es parte de la realidad y es parte de la vida, y en general todo el bien que se produce en el mundo es porque se combinan las buenas emociones y los buenos sentimientos con el realismo y con el conocimiento de la realidad. El escapismo no conduce a nada. Lo único que conduce a algo es esta mezcla, buenos sentimientos mezclados con realismo y conocimiento de la realidad. Es lo que les deseo a todos ustedes y es lo que nos puede llevar a ir teniendo éxitos concretos en parcelas concretas de la actividad, y en definitiva pues es lo que yo desearía que se hiciese si estuviese pues una mujer sufriendo en esas circunstancias. Y están ustedes convocados para la siguiente conferencia, la presentación de Espera, que tendrá lugar en un cuarto de hora aproximadamente. Bueno, pues muchas gracias.